qué no te sale la opción? Es raro. ¿Dándole el correo constitucional? Sí, no sé, porque hay veces que me sale y veces que no. Ok. Bueno. Entonces vamos a entender la nosología de alguna manera de esa forma. En efecto, dentro de las cosas que se hablaba de la clase pasada, dentro de los aportes que hicieron, no vamos a hablar de validar, sino de establecer el proceso, o sea, identificar el proceso, describir el proceso. ¿Cómo hace el científico? Para llegar a ese conocimiento. Pero sin duda alguna sí hay una validación, ¿no? O sea, si entendemos que hay fallas epistemológicas, por llamarlo de alguna manera, dentro de una investigación, vamos a considerar que ese conocimiento científico está condicionado, que no ha seguido las normas del método científico en general. Realmente la Biblia de la epistemología va a ser el método científico que tiene unas reglas. ¿Sí? Sobre eso es muy posible que hagamos nuestra exposición en caso de que nos vayamos a esa exposición. El método científico tiene unas reglas y el cumplimiento de esas reglas es lo que de alguna manera determinaría si el trabajo que se hace es, si el conocimiento que se obtiene realmente tiene un carácter científico o no lo tiene, ¿no? Sería el método científico. Entender el método científico como un proceso y en ese sentido someter el conocimiento a ese proceso y determinar si el conocimiento del que estamos hablando pasó por ese proceso, sería parte de la tarea del epistemólogo. Podremos entenderlo así, de una manera un poco laxa. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Dudas, comentarios, antes de meternos a las preguntas en sí. Dudas, comentarios, quejas, sugerencias. Profe, tengo una duda. Dime. Cuando estamos hablando del método científico como tal, o sea, o sea, explíqueme esa partecita breve que usted acaba de decir, porfa, que no entendí muy bien. Porfa, disculpe. Bueno, el método científico son un conjunto de reglas que de alguna manera dicen cómo se genera el conocimiento científico. Es decir, son un conjunto de pasos que debe tener un conocimiento para ser considerado científico, ¿no? Será moral, ser un conocimiento que se obtenga bajo la experimentación, que sea replicable, bueno, no necesariamente bajo la experimentación, pero sí que esté sometido a un conjunto de pruebas, que sea replicable. Ese método científico que no hemos visto todavía, pero que en algún momento dado tenemos que ver así está de forma somera, es lo que nos va a permitir establecer si el conocimiento del que hablamos puede considerarse científico o no. Imagínate que es una fórmula igual. El método científico es una fórmula. Y yo te digo a ti que me hagas un arroz de pollo y te doy la receta, una fórmula, una receta. Yo voy a determinar si tu arroz de pollo es verdaderamente arroz de pollo, si tú te basaste en esa receta o si no te basaste en ella, por decirlo de alguna manera. De la misma manera funciona el método científico. Es decir, que el método científico es como decir, es un experimento la cual uno se puede llegar a ciertas pruebas como tal. Bueno, no es un experimento, es un conjunto de reglas y un conjunto de procedimientos que te pueden llevar a un conocimiento como tal. Sí. Ok, perfecto. Bien. ¿Qué les iba a decir? Validar. ¿Cómo hace el científico para llegar a ese conocimiento? Nosotros un poquito, los que están en clase de metodología, hemos ido viendo, por ejemplo, hemos estado hablando ahora de unos métodos, primero estamos hablando del método inductivo, mañana hablaremos del deductivo, y de hecho, he mencionado hace algunas veces método etnográfico, historia de vida, no, estudio de casos, son otros métodos, ¿no? Todos ellos siguen de alguna manera el método científico. El método científico es como una Biblia general, como un conjunto de reglas, comportamientos, patrones en general, ¿sí? Se pueden aplicar según lo que sea el objeto de estudio, pero siempre siempre cumpliendo esas reglas. Ahora, la vez pasada estuvimos hablando, me acuerdo que una parte de la discusión que se armó era que, bueno, la idea de conocimiento que tiene carácter científico,
viene desde la antigüedad, ¿no? O sea, incluso trabajo, me acuerdo que ahí hablaba Dylan un poco, que si quiere participar estaría bien para que nos recordara cuál era su planteamiento. Parte de la idea de que, bueno, esto de la ciencia y esto del conocimiento científico no surge en el siglo XVI o XVII, ¿no? Que viene desde antes, ¿sí? ¿Recordemos eso? Sí, claro, bro. Y en efecto, en ese momento dado en la antigüedad, y es muy viable y es donde entiendo de pronto la confusión no, la posición, porque no es una confusión, es una posición. Confusión es algo que está mal, una posición es una posición teórica. Hablar de noceología, epistemología, sería de alguna manera lo mismo. La idea de hablar de epistemología como separada de la noceología y hacer esta división tajante es consecuencia de la revolución científica. ¿Sí? Es consecuencia de la revolución científica. En el momento que se da la revolución científica, entre los siglos XVI y XVII, que comienza el gran... No, 17 y 18, que comienza, bueno, comienza desde Galileo, atraviesa por Copérnico, más o menos sí, 16, 17, en el 18 ya se da como la consolidación. En ese momento en que esa revolución científica se da, es que se considera la formalización o creación del método científico. Y se dice, espera, tenemos que dividir el conocimiento científico de todos los conocimientos que no sean científicos. Y en ese sentido es que se divide la noceología de la epistemología. No sé si lo sepan, pero en general, entre los siglos XVI y XVII, sobre todo, cada vez voy echando más para atrás, sí, XVI y XVII, se da todo un cambio en la manera en cómo se va a hacer ciencia. Y están los aportes que vienen desde Galileo, desde Copérnico, pasando por Platón, pasando por Newton y demás, y diferentes autores, que no vamos a mencionar acá, que son los que de alguna manera determinan cómo hacer ciencia. Esa idea de cómo hacer ciencia ha llegado hasta nuestros días, ¿sí? Esa es la que ha llegado hasta nuestros días. Quizá en algún momento dado se va a considerar que esa manera de hacer ciencia pueda ser inválida, no lo sé, a mí me parece perfectamente válida en el momento, aunque en el caso de las ciencias sociales, en el siglo XIX, no, en el XX, se tuvieron que hacer unos ajustes porque no funcionaba tan bien para las ciencias sociales. Y de hecho, de ahí es que surge la idea de hablar de una clase como epistemología de la comunicación, porque obviamente no podemos guiarnos bajo los mismos parámetros que se guiarían otras ciencias o disciplinas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de revolución científica como ese momento histórico en el cual cambian las reglas del juego y de alguna manera se comienza a hacer ciencia de una manera, no quiero decirlo así, pero de una manera más sobria, más medida, más mesurable. Mesurable en el sentido de medible. Pero no significa que no hubiera ciencia de antes. Mucho de lo que se hace en la revolución científica está directamente relacionado y es consecuencia de lo que se hizo antes, ¿sí? Viene influenciado por eso. ¿Me van siguiendo? Sí, claro, bro. Bueno, dudas hasta aquí. Más o menos. Más o menos, ¿por qué, Carlos? Cuéntame. No, es tema mío, realmente explica bien. El tema es que siempre yo he tenido complicaciones con este tema de epistemología. No sé, Pero cuéntame. estudio así. Cuéntame, a ver. No. Pregunta, papá, O sea, pregunta. vamos bien. O sea, más o menos desde mi perspectiva, pero vamos bien, o sea, se está explicando bien. No se preocupe. Pero, no, yo no te estoy pidiendo que me evalúes cómo estoy explicando. Yo lo que quiero es que tú me digas tu duda, porque yo creo que tú tienes como esta cosa de que para ti la ciencia es dura exclusivamente, y me parece chévere que tengamos la discusión. No, profesor, tranquilo. Por ahora no, déjeme, después cuando tenga la duda clarita, yo se la digo para que me la explique. Ok, listo, vale, Carlos, vale. Listo. Bien. Más o menos esto es lo que va a determinar qué es la epistemología y en ese sentido su importancia es en la medida en la que nos ayuda a pues, establecer qué términos, qué conocimiento científico y cuál no. Esa es mi manera de verlo. Y esa es la manera en la que de alguna manera lo llevo a la clase y esa es la manera en la que lo aprendí. Les pregunto a ustedes, basándome en el taller que se supone que hicieron, y ahora sí espero la participación, porque es importante la epistemología. Creo que lo dijimos un poco la clase pasada, pero no sé si alguien pueda recordármelo. Y para que salgan las caritas aquí hablando, voy a dejar de compartir. ¿Por qué será importante la epistemología? Pedro Luis, ¿por qué será importante la epistemología basándome en el taller que ustedes hicieron?
Profe, porque yo a aquella clase le respondí No, entonces no habla. Bueno, dale, la dale. epistemología, pero si quiere yo le contesto. Dale. Pues porque la epistemología es esa parte que nos ayuda a entender el conocimiento, el por qué pensar. El cómo se da ese proceso de reflexión que nos lleva al conocimiento científico, que por esa parte. Exacto, cómo se da el proceso en el humano y por qué es importante el pensar. Claro. Una de las cosas con las que más tiene que lidiar la epistemología de alguna manera es cómo impedimos de alguna manera que nuestra propia percepción del mundo se cuele dentro del conocimiento científico. Cuando hablo de lidiar, no me refiero a que sea una persona que está diciendo, ay, ¿cómo hago? Y el epistemólogo analizando. No, sino que realmente es un trabajo complicado, cómo no lidiar con tus percepciones del mundo, ¿no? En la clase de metodología, por lo menos los que han estado, una de las cosas de las que se hablaba, una de las cosas de las que se hablaba en la clase de metodología era justamente que de pronto dentro del método inductivo no había una hipótesis, pero que en el fondo también es difícil no tener alguna idea preconcebida, pero que nos tenemos que librar de ella. Eso es un asunto realmente serio, que desde el punto de vista metodológico toca a la metodología, pero que también va a tocar de alguna manera a la epistemología en un momento dado, ¿no? Cómo librarnos de todas esas ideas, y es ahí donde se tiene que dar el proceso de pensamiento y el proceso de reflexión para llevarnos al conocimiento científico, intentando cumplir con las reglas que nos va a determinar el método científico. ¿Sí? Bueno, la nosología y la epistemología se han visto como conceptos iguales en algunos casos y en otros como conceptos diferentes. ¿Creen ustedes que son lo mismo o es mejor mantener la diferencia? De alguna manera esto, pues, yo tengo mi posición, no sé qué crean ustedes. ¿Qué crees tú, Aura? Profe, qué pena, puedes repetir. En muchos casos la nosología se consideran conceptos iguales, la nosología y la epistemología se consideran conceptos iguales, y en otros se consideran conceptos diferentes. ¿Crees tú que son iguales o que lo ideal es mantener la diferencia? La epistemología y la sociología. Nociología. Nociología. Bueno, mientras vas pensando, nuestro amigo Samir levantó la mano. Samir. Y si fue sin intención, lo siento, ya te llamé. No me puedes decir que no están porque acabas de levantar la mano. Samir. Profe, yo. Samir, no sé quién habló. Samir. Si no está Samir, yo hablo. Bueno, listo, Jorge. ¿Tú qué crees? Pero, aunque tú lo respondiste un poco la vez pasada, pero levanta la voz. Para mí es pertinente conservar la diferencia porque la nociología, esa parte filosófica que estudia el conocimiento humano en general, ya en cuanto a su origen, su alcance, su naturaleza, difiere mucho de la epistemología, que se ocupa de un tipo peculiar del conocimiento, o sea, de un tipo específico. ¿Me hago entender? Ok, Jorge, esa sería como tu percepción. Solamente te voy a decir una cosa, y es, no difiere mucho, yo lo dejaría difiere, tampoco es que difieran tanto, ¿no? Pero sí difiere desde cierta percepción. Esa es mi percepción. Ustedes pueden tener otra percepción sin ningún inconveniente, porque hay posturas que respaldan esa otra posición. Posturas que yo no sigo, pero que bueno, son respetables. ¿Tú qué me dices, Bader? Alguien que me diga que no. Ouch. Profe, ¿que no son diferentes o que no qué? Que no son diferentes. Profe, voy a responder. Para mí, o sea, no es que tenga mucha diferencia, porque las dos se inclinan hacia el conocimiento. Entonces, eso ahí como que las une. No sé si estoy mal. No, yo estoy dejándole la libertad de que cada uno con su profe, lo que pasa es que se complica. Disculpen, lo que pasa es que todas dos tienen mucha utilidad en los procesos de investigación. Entonces, en efecto, como todas dos tienen mucha utilidad en los procesos de investigación, hacen como tal, nos da la capacidad de una crítica
especial, vinculada no solamente al despliegue de una metodología concreta, sino también a procesos más fundamentados. Uno está la investigación científica y el otro como tal a los procesos de... ¿Procesos de? Profe, ahora sí, qué pena. Entonces va ligado al proceso de investigación científica y el uno como tal va ligado a los procesos de investigación basado en procesos también científicos, pero como usted lo dijo anteriormente, sobre una serie de parámetros, de procesos. Yo creo que si existieran personas que pudiéramos, bueno, sí lo saben, pero si pudiéramos hablar de una profesión, yo estudio epistemología y la otra persona también dice, yo estudio nosologia, realmente creo que serían como la misma carrera. Realmente sí creo, aunque yo sí creo que la diferencia existe, sí creo que realmente sería un poco complicado decir, yo soy solo epistemólogo, no soy nociólogo. No. Exactamente. Creo que va a depender de lo que tú estás buscando y de lo que estás haciendo. En ese sentido puede hablarse de dos vertientes, aunque realmente beba de ambas cosas, ¿no? Esto lo puedo yo traer al caso de colación en el caso de, por ejemplo, investigaciones, ¿no? En las que yo digo, voy a hacer un trabajo más que todo de corte etnográfico. Profe, ¿Cómo? Podríamos decir, o sea, un ejemplo que yo acá estoy como que pensando. Podríamos decir que comunicación audiovisual y comunicación social, podríamos decir que es como semejante a lo que diríamos epistemología con nociología. Eso era el ejemplo que estaba buscando, ya ni me acuerdo cuál era el ejemplo que estaba poniendo yo, pero es un muy buen ejemplo, ¿no? Como de repente, sí, obviamente hay diferencias, e incluso creería yo que las diferencias entre una y otra en comunicación audiovisual y la otra son más marcadas, pero en efecto sí podríamos hablar de que quizá realmente hay un poco más de énfasis en lo audiovisual acá de lo que lo hay en comunicación social, aunque eso también va a depender de universidades, ¿no? Hay universidades que sí son casi que lo mismo, pero sin duda alguna sí pueden haber unos enfoques, unos ligeros enfoques que van a ser diferentes, que acá por lo menos tenemos claro que están más enfocados en la parte, por lo menos hasta ahora como lo que hemos visto, de producción, mientras que la parte de redacción muy viva en las carreras de comunicación social, acá se encuentra como un plano secundario, creo yo, y eso está determinado por las mismas clases, por el número de clases que sean, pero sin duda alguna podemos decir que un comunicador social debería poder en algún momento dado ser un comunicador audiovisual y un comunicador audiovisual debería poder ser en algún momento dado un comunicador social. Le doy la palabra a Samir y luego a Carlos. Samir. No, profe, sino que como íbamos hablando la clase pasada, yo digo que se pueden unir. Por el hecho de que ambas son una rama de la filosofía y son útiles para investigar. Eso sí, yo considero acá que siempre es importante que se marque la línea que las diferencia. Pero las dos se pueden unir ya. Ok. Te diría que no nos permiten investigar, citaría la palabra investigar porque sería un poco raro, ¿no? La epistemología te permite investigar para saber cómo se dan las investigaciones. Eso lo corregiría, pero es una posición. Que hoy estoy en un plan más respetando posiciones, ¿no? Carlos. Me voy a levantar un segundo, pero estoy aquí. Se lo voy a poner a cargar mi celular. Carlos. Ah, no, está bien cargado. Carlos. Carlos. Alberto. Mejía. Hola. No. Si nos basamos en el hecho de que todos tienen la misma, digamos que son estudios de la filosofía y demás, pues dejamos solo una línea y lista que se diría. Uno si estudia, digamos que más el tema del origen del conocimiento, Ana, y el otro sí ya es más del estudio del conocimiento como tal en un área específica, que uno la decide. Sí, no te escuché la primera parte cuando decías lo de filosofía, me perdí ahí, falló como un poquito el internet, no sé si fue el mío o el tuyo. No, es el mío, como estoy afuera sacando los perros y hay lluvia. Que sí, que hay que tener diferencia, porque si no, nos basamos solo en un estudio y listo. Entonces, no es la gracia, siempre es bueno tener diferentes áreas de investigación y demás.
Claro, bueno, yo no diría investigación, de nuevo lo de Samir. Haría una corrección respecto, me parece que allá era donde estaba apuntando Carlos, pero lo que dijo Samir, que de pronto el primer argumento que Samir nos da es que dice que ambas son ramas de la filosofía, que pueden ser lo mismo. No, ese no sería un buen criterio. Los criterios sobre el conocimiento, de pronto que estudian el conocimiento, o que una bebe de la otra y la otra bebe de una, pueden ser razones por las que uno podría considerar que podrían tratarse en un mismo campo, pero sin duda alguna, yo creo que ya es relativo si queremos dividirlo o no. Particularmente yo prefiero tomar una posición divisoria, basándonos en los matices, porque es que las diferencias están en ciertos matices, en los tipos de conocimiento, ¿no? De hecho, ser nociólogo nos puede permitir, desde la nociología, uno podría también determinar el proceso que se da del conocimiento científico. De hecho, podríamos considerar que la epistemología es más una parte de la nociología, si lo vemos bien. Porque si la nociología es conocimiento humano en general, la epistemología sería un tipo de conocimiento humano en particular, que es el de corte científico. Bien, voy a dejar un poco eso de lado y me voy a meter ya más a los términos de conocimiento. ¿Qué entendemos por conocimiento? ¿Puede estar el hombre sin conocimiento? Fernando, ¿qué me comentas sobre eso? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, basándonos, bueno, debido a su naturaleza, la palabra o el conocimiento tiene varios conceptos que son muy complejos. O sea, es un término muy amplio que no encaja exclusivamente en uno o en otro. Pero todos esos conceptos que conseguimos por ahí en los diccionarios, en la literatura, en Wikipedia, en internet, donde sea, todos pues llegan al mismo punto, que es un proceso mental. Bueno, hay algo que dicen que es exclusivo del ser humano, pero ya sabemos que no necesariamente el hombre y la mujer son los que tienen conocimiento. Los animales, pues obviamente, debido a su comportamiento, pues también van adquiriendo conocimiento. Y este conocimiento es el que nos permite, pues, como que explicar y entender, o entender primero y luego explicar cómo ocurren las cosas a nuestro alrededor. Entonces, eso vendría siendo el conocimiento. O sea, es lo que nosotros recibimos de las experiencias de nuestra vida. En un día, en un momento, o sea, constantemente nosotros estamos recibiendo información y eso se traduce en conocimiento. Ok, listo. Te pregunto, era la segunda parte de la pregunta. Ok, que si puede el hombre vivir sin conocimiento. El hombre estar sin conocimiento. Bueno. A ver, hay casos en los que las personas perdemos el conocimiento. Ajá. ¿Sí? De cierta manera, el conocimiento está, podríamos decirlo que ligado a la conciencia, pero nosotros no desarrollamos, o considero yo que no desarrollamos conciencia, sino hasta cierta edad. Sin embargo, nosotros incluso desde el vientre vamos adquiriendo conocimiento. Por ejemplo, el bebé o el feto en el vientre, a medida que va creciendo y todo eso se va desarrollando, pues él termina por reconocer la voz de la mamá. ¿Ya? Entonces, aunque es instintivo, pues no está demostrado que tengamos conciencia en esa etapa, pero ya él conoce el nombre, la voz de la mamá, el olor de la mamá, todo eso. Entonces, las experiencias, como lo veníamos comentando, son lo que nos genera
el conocimiento. Y hay momentos en la vida en que, por ejemplo, en el momento en que una persona cae en coma, no tiene conciencia, nada. Incluso hay quienes pierden la memoria. Podría tomarse eso como que no tienen conocimiento. Sin embargo, pueden estar sin conocimiento. O sea, por ende sí se puede. Es lo que yo considero. Bueno, ¿es lo que tú consideras o es lo que realmente leímos o establecimos? Te lo digo, porque realmente estás hablándome de lo que pasa cuando la gente está en coma, pero la verdadera pregunta es, ¿hay estudios que prueben que la persona no tiene conocimiento aunque esté en coma? ¿Y perder la memoria implica perder conocimiento en automático? Me voy sí. dame un segundo para que participen más. Me voy con Luis Carlos, que tiene la mano levantada. Okay. Profe, es que eso es bien complicado de analizar. ¿Cómo? Hace la voz. Estoy sin audífonos. Ok. Es que es bien complicado de analizar debido a que hay una teoría que dice que pierdes el conocimiento, pero igual estás adquiriendo conocimientos de sueño, porque aunque no te acuerdes mucho de todo lo que sueñas, algo te queda y ahí adquieres algún conocimiento. Así sea que sea un sueño que tú ni entiendas, te pones a analizar y, bueno, eso lo leí, pero no se puede decir que en ningún momento no estás adquiriendo conocimiento. Bueno, de pronto estamos viendo el conocimiento desde un punto de vista un poco como va bien práctico, así como una cosa que tienes o no tienes. Hay que mirarlo de pronto en un sentido más amplio. Dylan y luego Aura. Hola, ¿me escuchan? Este computador está un poco lento. ¿Haz un poquito la voz? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Si bien yo tengo mis diferencias con lo que decíamos en la clase pasada, yo creo que hay un error cuando hablamos de estos temas de perder el conocimiento o cosas así. Realmente eso responde más a cosas sensoriales. Es que de hecho, yo considero que hablar de conocimiento empírico realmente eso es un error. No existe tal cosa. Eso de conocimiento empírico es más como una cuestión sensorial. O sea, si yo no sé manejar una máquina, pero he estado en contacto toda la vida con ella, tarde que temprano termino aprendiendo. Pero realmente el conocimiento tiene su origen es en la razón y en algo que posee una lógica y una validez a nivel universal. Lo que yo decía, en la epistemología es importante el concepto de verdad. Hay verdad por coherencia y hay verdad por olvidar el otro concepto. Verdad por coherencia y verdad por correspondencia. Y es que, por ejemplo, en este momento está lloviendo y eso es una verdad por correspondencia. ¿Ya? Una verdad por coherencia es una verdad así como que de pronto no la puedo percibir o no puedo estar en contacto con ella, pero puedo decir que existe. Eso aplica mucho para el tema de la religión, pero conocimiento empírico realmente eso no existe mucho. Y ya lo que se refería el compañero Fernando, de que en el vientre, que vamos adquiriendo cosas, eso son más cuestiones sensitivas, que nada tienen que ver con el conocimiento, ya porque el proceso del conocimiento es otra cosa, es lo que yo creo personalmente. Bueno, aunque yo comparto algunas de las cosas que dices, creo que echarle agua sucia y decir algo como que el conocimiento empírico no existe, es algo bastante discutible porque es algo que mucha gente hace. Te casas una pelea, no conmigo, te casas una pelea con un montón de gente. Pero más allá de eso, creo que parte de lo que estás diciendo, de que es el razonamiento, creo que es algo muy apropiado y que viene muy al lugar, porque es que, sin duda alguna, no necesariamente perder la memoria implica, o sea, ¿en qué medida habría que perder la memoria para asumir la pérdida de conocimiento? ¿Y en qué medida estamos viendo el conocimiento ahí desde el punto de vista de que es un proceso de razonar? Me gusta un poco lo que dice, apoyando, de pronto Dylan no lo ve así, pero yo sí veo que va de pronto un poco por la línea de lo que dice Luis Carlos, de que en el momento en que pierdes la memoria y vuelves en sí a tu memoria, o sea, despertaste de tu coma, poniéndole en sentido así práctico, bien empírico, automáticamente comienzas a adquirir conocimiento. O sea, desde el momento en que abres los ojos, podríamos considerar que se adquirió conocimiento. Entonces, esa idea de el hombre sin conocimiento, pues habría que mirarla. Ahora bien, Dylan también dijo otra cosa que se me pasó. En efecto, bueno, lo que estamos diciendo del conocimiento pues, basado en la verdad, en efecto, la idea del conocimiento
es llegar a la verdad. Creo que es una postura muy chévere, si la tienes, que la idea del conocimiento es que el conocimiento está basado en la verdad. Creo que algo así la entendí, pero es que realmente hay diferentes procesos racionales que se van dando que no necesariamente nos llevan a la verdad, de hecho nos aproximan a la verdad. De hecho, una de las cosas por las cuales se respeta tanto el conocimiento científico es porque se supone que es el que más nos aproxima a la verdad. O sea que hay unas maneras de ver la verdad en el sentido de aproximación y menos aproximación, o por lo menos en el sentido de comprobación, más menos comprobación, ¿no? Aura tenía la mano levantada ahorita. Bueno, no sé si Aura tenía la mano levantada ahorita. Te escucho, Aura. Profe, iba a decir sobre lo del conocimiento, si puede vivir un hombre sin conocimiento. Y bueno, con lo que dijo Fernando, que cuando uno entra en coma y pierde el conocimiento, o sea, eso en realidad no está comprobado, pero yo digo que desde que uno nace, tiene conocimiento, y el conocimiento hace al hombre. Cuando, por ejemplo, si tú estás trabajando y lo que dijo Dylan, que no hay conocimiento empírico, o sea, yo digo que sí, porque, o sea, hay personas que en realidad nunca han estudiado cierto tema, por decirlo así, empiezan a trabajar en algo desde siempre, desde niños, vamos a suponer en autos. Y, o sea, sin necesidad de ir a una escuela o algo así, adquieren su conocimiento debido a lo que hacen todos los días. Entonces no comparto eso que Dylan está diciendo, que no existe el conocimiento empírico. Yo creo que lo del conocimiento empírico tiene que hablar, ya te doy la palabra porque sigues tú. Yo creo que lo del conocimiento empírico tiene que ver con clasificaciones. Entiendo que es una clasificación en la que posiblemente podemos creer o no creer, pero hay clasificaciones que sí la validan. Tengo una duda respecto a lo que acaba de decir Dylan, para que vaya pensando en lo que habla Jorge. En ese sentido, ¿las experiencias sensoriales no generan conocimiento? O sea, ¿una experiencia sensorial no me va a generar conocimiento o cómo? Jorge, te escucho. Buenas noches, profesor. Bueno, es algo que ya esto generó una polémica, estamos en ella. Mire, aquí todos, empezando por mi persona, tenemos que aprender. Hace un poquito la voz, Jorge. Aquí todos, empezando por mi persona, debemos aprender a dar nuestra opinión y no creer que porque yo pienso eso, ya eso es absoluto. Como que el amigo Dylan, que lo aprecio mucho, va a decir que el conocimiento empírico no existe. Entonces, ¿cómo él me explica que Graciela Salgado Valdés, que Rafael Casiani, palenqueros que nunca estudiaron, están en la historia de los mejores compositores de Colombia? O sea, y componen hasta mejor que los que están estudiando música en las grandes universidades hoy. O sea, uno puede opinar, pero no afirmar de que esto no existe, porque eso no es así. Conocimiento empírico sí existe, no es por hablar. Por ejemplo, mi niña tiene 4 años y ya te dice todos los colores en inglés, te dice muchas cosas en inglés que yo aún todavía estoy en esa exploración. Sí existe. Okay. Bueno, yo creo que están confundiendo lo que dice Dylan. Dame un segundo, Vader, que estamos en orden de levantadas de mano y hay otras personas que tienen la mano levantada antes. De hecho, sigue Fernando y luego Carlos y luego no sé si Giovanni o Rolando. Yo creo que hay que tener en cuenta algo muy claro y es de ahí donde vienen las clasificaciones, ¿no? O sea, si nosotros buscamos tipos de conocimiento, van a haber diferentes tipos de conocimiento. Hay que tener en cuenta las clasificaciones. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, bueno, Dylan se nos fue, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta, me interesaba que se quedara, la vaina va hacia allá. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de conocimiento empírico, estamos hablando de un proceso. Entonces, realmente, hablar de que existe un conocimiento empírico, desde mi posición, porque es una clasificación que muchos autores defienden, es el hecho de que se hace un proceso, hay un proceso de desarrollo, hay un proceso que se da en tu mente, un proceso de racionalización, que es consecuencia de los aspectos empíricos. Cuando hablamos de los diferentes procesos que se dan en el cerebro para poder llegar a tener un conocimiento, sin duda alguna hay un conocimiento que podría desarrollarse como consecuencia de un proceso empírico. Y eso es lo que termina por llamarse conocimiento empírico, que hace parte de lo que nos está hablando Jorge un poco con eso. Ahora, como digo, hay diferentes formas de clasificar el conocimiento según sea el autor, pero sin duda alguna es innegable que las experiencias sensoriales de las que nos hablaba Dylan nos pueden generar algún tipo de conocimiento, porque es que realmente, bueno, en mi humilde opinión, que no es tan humilde, todo lo que sabemos del mundo es conocimiento sobre el mundo como tal. Fernando, te escucho. Bueno, siguiendo con el tema del conocimiento empírico,
Lo que pasa es que, exactamente, incluso hace parte de la clasificación de los diferentes conocimientos que existen. Entonces, el conocimiento empírico es aprender a hacer las cosas por ti mismo, ¿ya? Y no necesariamente tienes que estar estudiando alguna cosa, sino que tú mismo vas analizando y vas viendo y repites cuestiones o procesos y vas aprendiendo tú por tus propios medios. Entonces, indiscutiblemente, pues el conocimiento empírico sí existe, ¿ya? Desde ese punto de vista. Y por otra parte, lo de experiencias sensoriales o algo así que comentaba Dylan, el oído, a través del oído tú adquieres conocimiento y el sonido es algo sensorial, ¿ya? El tacto es sensorial. Por el oído tú sabes cómo suena un instrumento, por ejemplo, cómo suena la voz de alguien y empiezas a diferenciar las voces. El tacto, tú sabes cómo se siente una tela suave o una tela rugosa, cómo se siente la madera, ¿sí? Entonces, la parte sensorial, pues, obviamente genera conocimiento. Entonces, pues, quería como que aportar esa parte. Bueno, yo diría dos cosas de lo que dijo Fernando. No me gusta mucho la palabra aprender, porque aprender no suena a que lo hice con el fin de, ¿no? Aunque sí es cierto que uno aprende. Es decir, cuando yo salgo aquí de la puerta de la unidad, ahí enfrente hay una señora vendiendo papas. Yo sé que hay una señora vendiendo, bueno, no es una señora, hay unos tipos ahí vendiendo papas y cosas y kibbes y tal. Yo eso no lo aprendí en el sentido de que lo quise aprender, o sea, no fue como que lo estudié. Entonces, esa diferencia quizás hacerla de que a veces tenemos relacionado a aprender con simplemente lo estudié para. No necesariamente aprender implica eso. No sé en qué sentido lo utilizó Fernando, pero voy a pensar que fue en el segundo sentido. Es decir, no lo estudié para, sino que simplemente lo aprendí porque llegó a mí a través de una experiencia sensorial. Ahora, uno de los problemas que estoy viendo y que de pronto se están sintiendo es el hecho de justamente las definiciones de conocimiento, ¿no? Si entendemos conocimiento como un proceso que se da con un desarrollo mental, ese proceso mental que se da para generar X, ese proceso mental puede ser de diferentes maneras. Una de esas es la forma empírica. Y por ahí es que va una de las clasificaciones, que es hacia donde yo enfoco la clase, que de pronto es un poco menos, no sé, pero es hacia allá, hacia donde de alguna manera podemos enfocar la clase, que es a eso, al proceso. Ese proceso que yo digo mental es consecuencia de un razonamiento empírico generado por estas actividades sensoriales, o cómo sería. Eso por comentario. Carlos Alberto Mejía. Profe, pues digamos que todos tienen la razón en lo que han dicho, que se están enfrascando en unas cositas que no tienen sentido, ya que el conocimiento es la información y habilidades que los seres humanos adquieren a través de sus capacidades mentales, ¿vale? Eso quiere decir que, o sea, que a través de que ese conocimiento se adquiere a través de la capacidad que tiene el ser humano de identificar, de observar y analizar los hechos y toda la información que lo rodea. Usted mismo ha dicho que usted sabe, sin nada más por salir de la universidad, usted sabe que a mano derecha venden tal cosa, simplemente porque pasó varias veces y ya su mente sabe que al lado derecho venden fritos. Lo mismo en la parte empírica. Yo creo que el tema de la parte de conocimiento empírico, simplemente una división en la parte académica, ¿sí? Que identificar las personas que son estudiadas, digamos, en una academia y las personas que no son estudiadas en una academia simplemente hicieron esa división. Pero como tal, es un conocimiento global, ¿sí? Apoyándome un poco en lo que dice Carlos, quizá yo diría lo siguiente ahora, que puede armar revolución. Y es, quizá el conocimiento en el sentido de una cosa como conocimiento empírico, una cosa tangible, no existe. Cuando hablamos de conocimiento empírico, estamos hablando del conocimiento que hemos desarrollado de forma empírica. A consecuencia de una práctica empírica, hemos podido desarrollar un conocimiento que está igualmente reservado dentro de nuestra cabeza, ¿no? O sea, no es como un conocimiento como tal que diga, bueno, voy a clasificar aquí el conocimiento teórico, el conocimiento aquí empírico y el conocimiento tal. No, el conocimiento empírico viene a ser el proceso del mismo conocimiento. Incluso podríamos llegar a considerar que el conocimiento es uno solo, en el sentido de saberes. Esto es una posición que puede ser bastante criticada por muchos.
Y cómo eso llegó a la cabeza es lo que realmente podríamos mirar si es empírico, si es de corte científico o si es de corte intuitivo o las diferentes ramas en las que podríamos mirar. O sea, lo empírico podría estar midiendo más el proceso por la manera en cómo se desarrolló el conocimiento que si el conocimiento en sí mismo es empírico. No sé si me he explicado y creo que de pronto ahí es donde está el meollo de la discusión. Dime, no, espérate, Joaquín, estamos en orden de lista y no sé quién seguía. Jorge, voy a saltar un momento porque ya Jorge habló ahorita, pero pues me voy con Bader. Buenas noches. Bueno, profe, con respecto al conocimiento, como lo estaba diciendo el compañero Carlos, es muy respetada las opiniones de cada uno de nosotros. Pero si bien es cierto, cuando uno adquiere un conocimiento, pueden ser de diferentes formas. Ahora bien, yo hago una pregunta, profesor Alex. ¿Por qué, antes de decir lo que voy a decir, nosotros ahora mismo, cada uno de pronto tenemos nuestro dispositivo móvil ahí o algunos tenemos un computador? Nosotros sabemos que se llama computador porque una persona le colocó el nombre de computador y sabemos ciertos procesos del computador o del teléfono porque una persona tuvo su primer contacto con dicha herramienta tecnológica y nosotros aprendemos esas cosas. Al igual que como estamos llamando conocimiento empírico, al igual como estamos llamando epistemología, cada una de esas cosas alguien le tuvo que colocar un nombre. Alguien le dijo, lo voy a llamar de esta forma, voy a llamar comunicación, voy a llamar esto. Porque uno a una silla no le puede llamar, decir que es un perro. Lógicamente porque... La lengua no es inmutable, ¿no? Eso, pero dale, continúa. No es algo lógico, diríamos nosotros, pero bueno, de pronto si en otro universo puede llamarse de otra forma, puede tener otro significado, porque una persona obtuvo un conocimiento y le dio dicho significado. O sea, no hay cosas muy comprobadas. El conocimiento es bastante amplio de que, como lo dijo usted, profesor, uno lo percibe a través de experiencias, aún a través del estar. Imagínense, yo le contaba a Valeria de que hay personas que se han levantado y apenas se levantan escriben el nombre de una canción y la melodía de una canción y estaban durmiendo y escribieron dicha melodía porque mediante su sueño tuvo una serie de patrones la melodía y ahí escribieron una canción y salió el ritmo y dicha melodía. Entonces todos los procesos del conocimiento son bastante amplios, son muy grandes, son muy extensos, que uno básicamente al tener contacto directo o no directo con algo, uno va obteniendo dicho conocimiento. Si nos vamos desde la parte religiosa, disculpe ya para cortar, si nos vamos a la parte religiosa, por ejemplo, muchos de pronto de los que estamos aquí hemos tenido contacto con fuerzas espirituales y otros de pronto no. Algunos hemos tenido experiencias, decir como el Espíritu Santo, o decir que Dios me tocó y me hizo llorar y sentí una emoción, sentí como fuego. O sea, ya ese es un tipo de experiencia que te ayuda a tener un conocimiento, al igual que las personas que practican otro tipo de religión. Y a las personas que de pronto no practican una religión también. Entonces, todos son diferentes tipos de conocimientos, pienso yo acá. Yo quiero que enfoquemos algo de parte de lo que has dicho y quiero que reenfoques el final de lo que has dicho. Porque como que has dicho cosas que son más o menos hacia donde quiero dirigirme yo, pero al final vuelves sobre una idea. Y es, en algún momento dado tu respuesta dijiste, puede ser las diferentes formas. Algo así como que estabas hablando de lo empírico y dijiste, pueden ser las diferentes formas. Y en algún momento dado también hablaste de procesos. Entonces yo creo que tenemos que establecer una diferencia y esto es bien importante. Realmente una cosa es el conocimiento en sí, en el cual adquiere conocimiento durmiendo. Realmente una cosa es el conocimiento en sí y cómo lo clasificamos, y la otra es lo que estamos viendo aquí como clasificación del conocimiento, que ustedes están hablando de conocimiento empírico. Insisto, no me opongo a que hablen de conocimiento empírico. Yo no tengo problema con eso, me parece bien y son clasificaciones que hay. Pero cuando hablamos de conocimiento empírico, no decimos que es un conocimiento per se empírico. Decimos que es un proceso que se ha desarrollado empíricamente. Eso sería lo que podemos estar llamando conocimiento empírico. Hacia allá está un poco la cuestión. Entonces, quizás la disyuntiva viene en ese sentido, que una cosa es si clasificamos los conocimientos por procesos, es decir, qué procesos se dieron para llegar a el conocimiento que tenemos, y la otra es hablar de que realmente existe un conocimiento empírico. Exactamente.
Creo que se lleva la cosa. Entonces, por eso al final siento que dice como que, bueno, sin duda alguna hay diferentes tipos de conocimiento. No, estaremos hablando más en la tónica, para intentar apaciguar un poco la cosa, diferentes formas de desarrollar el conocimiento, y una de esas sería la forma empírica, ¿sí? Dentro de otras, que bueno, podrían discutirla, no hay ningún problema. Para eso estamos. Laura. Profe, entonces en ese sentido, nosotros le llamamos conocimiento al proceso como tal o únicamente al resultado de ese proceso mental, porque entonces ahí entra, o sea, entonces le llamaríamos conocimiento a toda esa experiencia de pronto sensorial que mencionó Dylan y todo ese resultado, porque si validan los otros conocimientos, por ejemplo, el religioso, yo qué sé, si los validan como conocimiento, digamos, no se podría reconocer como un conocimiento totalmente válido porque simplemente se basa como en, no sé, en inferencias o en simplemente creencias. ¿Me van a entender? O sea, ¿se le llama conocimiento al proceso o únicamente al resultado? ¿O a ambas cosas? Es una gran pregunta y la respuesta podría ser que ambas cosas, aunque realmente lo que se puede considerar conocimiento como algo estático, incluso desde el punto de vista cultural, lo que en cultura se conoce como conocimiento, que no es lo que tiene que ver acá, es justamente al resultado. Y lo podemos clasificar, entiendo que la clasificación de Dylan no va por ahí, pero, y lo cual también está bien, y lo podemos clasificar según el proceso al cómo se llegó al conocimiento. De hecho, el conocimiento sería el resultado, y hablar de conocimiento empírico es el proceso que nos llevó al desarrollo del conocimiento. Entonces, básicamente podemos decir que sí, que el conocimiento es el resultado. De hecho, desde el punto de vista científico, cuando entregas tu trabajo de grado o tu investigación, decimos que generaste conocimiento por lo que obtuviste, por el resultado como tal. Una manera de verlo, porque hay maneras de verlo, porque por cierto, Laura, tu pregunta es difícil, porque bien por ahí que se ha dicho que definir que el conocimiento es complejo, podremos decir que el conocimiento es el resultado de ese proceso de razonar, ¿sí? Esa puede ser una manera en la que lo podamos ver. Giovanni, que tiene la mano levantada creo que hace rato. Parece que no está Giovanni. Dylan, te escucho. Yo voy a decir lo siguiente. Nosotros, que yo sepa, todavía no estamos hablando de epistemología de la comunicación, estamos hablando de epistemología. A mí me cayeron a darme palo ahora porque yo dije que no existía el conocimiento empírico, pero entonces habría que preguntarse lo siguiente: ¿qué dice la epistemología que es el conocimiento? Todo aquello que tiene sus bases en la razón y corresponde a una lógica universal. Jorge dice, es que mi niña de 4 años se sabe todos los colores. La pregunta sería, ¿todas las niñas de 4 años se saben todos los colores? ¿Es eso una verdad universal que pertenece a la lógica universal de acuerdo a cómo lo va a definir la epistemología? No lo es. En inglés, ¿Genera un conocimiento? ¿Qué genera un conocimiento? Claro que genera un conocimiento, pero eso hace parte de experiencias sensoriales o podríamos decirle experiencias cognitivas, para no decir que no es conocimiento, pero la epistemología va a decir que se basa en verdades o lógicas universales. Una lógica universal, que es que en este momento está lloviendo porque las nubes se llenan de agua. ¿Quién va a contradecir eso? Eso es una lógica universal. El mismo Karl Popper, en su teoría del conocimiento, con la teoría de la falsabilidad, que lo tiene uno de los textos que usted mandó, profe, lo va a decir. O sea, ¿cómo se puede hablar de conocimiento desde el punto de vista de la epistemología? Cuando hay una universalidad, todos los cisnes son blancos. Ok, ¿cómo invalido yo ese conocimiento? Si yo encuentro un solo cisne que no sea blanco, entonces no estaríamos hablando de un tipo de conocimiento o de un tipo de lógica universal. Lo dice Bader con el Espíritu Santo. Bueno, eso es una experiencia sensorial, pero todos podemos decir que el Espíritu Santo corresponde a una lógica universal aceptada por todo el mundo. Pues no. ¿Podemos decir que no es conocimiento? Pues bueno, no, pero es una experiencia que sensorial. Son dos te voy a decir una cosa y puede ser sorprendente lo que voy a decir, pero estoy completamente de acuerdo contigo y te voy a decir por qué. Y bueno, eso puede generar unas discusiones cuando entremos a las ciencias sociales, y te voy a decir por qué. Porque es que esa definición de conocimiento que tú estás dando es la definición de corte epistemológico, y es de corte epistemológico porque ese es el tipo de conocimiento que le interesa a la epistemología, que es justamente conocimiento de corte científico. En efecto, me vas a decir que el hecho de que la lluvia esté cayendo no tiene nada de científico, pero sin duda alguna es un fenómeno natural medible desde la ciencia.
Entonces, fíjate que está bien interesante eso que estás diciendo, porque eso muestra, de hecho es conocimiento científico, ¿no? Que los cisnes son blancos, que todo esto y que se puede probar y que se puede replicar y que si quieres hacer un estudio para determinar si los cisnes son blancos y que es replicable, eso es conocimiento científico. Y en ese sentido estamos en lo correcto. Nadie ha dicho nunca que el conocimiento empírico o el conocimiento al que se llevó por un proceso empírico sea científico, ¿sí? Y en ese sentido, ese otro conocimiento, como el mero raciocinio, encajaría dentro de los diferentes conocimientos del área humana, ¿sí? Esa definición que tú estás dando de Karl Popper, muy bien, en efecto corresponde es justamente al carácter científico, porque lo que tú estarías diciendo, si fuera así, es que el hecho de que yo sepa cómo se llama mi mamá no es conocimiento, sino que es una experiencia auditiva. No, eso también hace parte del conocimiento. Profe, ya de eso se va a ocupar la nociología. ¿Cómo? De eso ya se va a ocupar la nociología. O sea, si las niñas de 4 años, todas las niñas de 4 años se saben los colores en inglés, ya de eso se va a ocupar la nociología. Si el Espíritu Santo existe o no, ya de eso se va a ocupar la nociología. La nociología. La nociología estudia el proceso del conocimiento. Ella no deja de lado dicho proceso, sino que simplemente analiza el fenómeno. ¿Y cuál es el fenómeno? Que las niñas de 4 años, hablemos de un 100%, en un 50%, todas las niñas de 4 años se saben los colores en inglés, y en un 100% de la población humana, el 50% dice que el Espíritu Santo existe y que han sido tocados por el Espíritu Santo. Ya eso ahí no cabe en la epistemología, ya eso ahí lo va a tratar la nociología. En efecto, amigo Dylan. Ahora, porque lo trate la nociología, no sería conocimiento, sí sería conocimiento, pero no científico. Esa es la gran división entre la manera en cómo ve el conocimiento la epistemología y la manera en cómo lo va a ver la nociología. Obviamente, hasta ahora nosotros estamos discutiendo de qué es conocimiento, no estamos hablando de qué es conocimiento científico, porque esos ejemplos que tú estás hablando vendrían a ser de lo que es conocimiento científico y viene a ser esa línea divisoria entre lo que va a fijarse una y lo que una va a considerar conocimiento y lo que la otra va a considerar conocimiento, ¿no? Entonces, esa definición que tú das de Popper realmente es una definición de conocimiento científico, aunque no esté señalada de esa manera, pero es justamente la que avala el hecho de que se dedica que la epistemología se dedica al estudio o al análisis o al simplemente lo que como quiera llamarlo del conocimiento científico. Ahí, o sea, en efecto estoy completamente de acuerdo contigo. Así, por ahí funciona la cosa, ¿sí? Porque es que o sea, considerar el conocimiento meramente como las experiencias universales es lo que define la epistemología de conocimiento, porque a ella le interesa el conocimiento científico. Por eso decir que si yo cojo esta botella y la voy a tirar y va a caerse en cualquier parte de la Tierra en la que la gravedad esté más afectada, es universal y va a pasar aquí, eso es científico. ¿Sí? Eso es científico y tiene su posterior estudio científicamente. No sé si hayan estudios que hayan dicho que el cisne es blanco, pero sin duda alguna es algo comprobable desde el punto de vista científico si nos basamos en la observación, en no interferir, respetando el método científico. Si yo quiero hacer una investigación en la que muestre si los cisnes son blancos, aunque sea una cosa obvia, y me baso en el método científico, puede llegar a esa conclusión, porque eso es una ley universal, y por eso se habla en ciencia de leyes. Laura, te doy la palabra. Me la había pedido Jorge. Bueno, Laura y luego Jorge. Primero las damas, amigo. Profe, entonces, en ese sentido, entonces, lo que estoy entendiendo es que de pronto la validez de un conocimiento, o sea, depende de la calidad, de ese tipo de conocimiento, porque si yo voy a validar un conocimiento científico, eso me lo va a validar únicamente la epistemología, mientras que el otro es la nociología. Entonces no se podría hablar, porque es que hay una pregunta por ahí de que si el conocimiento es válido o no. Entonces no es que no haya un conocimiento que sea inválido, sino más bien desde qué punto se vea, ¿cierto? O sea, desde qué, si la epistemología la ve, o si la nociología la ve, no. Y no estaríamos hablando de validez y no validez ahora, sino que estaremos hablando es más de análisis del proceso para establecer si el proceso se dio según lo que uno habría esperado. En el caso del modelo científico, en el caso del conocimiento científico, a través del método científico. Jorge. Profe, el tema es bastante complejo. Obviamente respetamos todas las posiciones y opiniones. Por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento, yo creo que el hombre es imposible vivir sin el conocimiento, partiendo de que cada día uno aprende algo. Y por ejemplo, mi abuelo duró 10 años con Alzheimer que no conocía a nadie, pero cuando él veía una cubierta y un sombrero que tenía, él vivió como 50 años aquí en Junín, en Cartagena, decía, Palenque, mi pueblo, Palenque, y se acordaba de su mamá. Y o sea, el conocimiento, teniendo en cuenta que es definido en estos sinónimos,
de facultad, de razonamiento y de acciones y cualidades, entonces se abre la pregunta, los animales no tienen conocimiento. ¿Cómo? Los animales no tienen conocimiento, tienen instinto. Yo hasta hace 20 años discutía eso, pero uno aprende, y obviamente se respetan las opiniones. Ahora, los animales como tal no tendrán conocimiento científico, sino que gracias al instinto han desarrollado cierta manera para conocer el mundo. De hecho, la palabra conocer viene de conocimiento y hay una relación directa entre los aspectos. Me gusta mucho lo que ha pasado porque en parte siento que estamos haciendo una diferencia sin querer entre lo que sería el conocimiento científico y entre lo que sería el conocimiento en general, el conocimiento humano, que podría ser visto desde la nosología. No te voy a ceder la palabra, Beider, porque quiero avanzar un poco en lo siguiente, y es que, bueno, Laura se estaba metiendo en otras cosas, ¿no? Y es que, ¿puede el hombre estar sin conocimiento? Bueno, la verdadera pregunta es, ¿qué estamos entendiendo por conocimiento? Si estamos hablando de si puede estar el hombre sin conocimiento científico, por lo menos desde el punto de vista entendido como ciencia, como estudio científico, sí. Ahora, como nos decía Dylan sobre la lluvia, y esto es un hecho universal, que la lluvia, que cuando hay lluvia va a caer agua, pues sí, el hombre tiene ese conocimiento sin necesidad de haber ido a la escuela. Pero en general el hombre va a tener conocimiento siempre. Eso hace parte del proceso de desarrollo y de raciocinio, ¿no? Mientras tengas la facultad de razonar, vas a generar conocimiento de lo que sea. De lo que sea vas a generar conocimiento. Esa es una manera de verlo. Si alguien considera que el hombre puede no generar conocimiento, esa es otra idea. Ojo, entendiendo conocimiento como conocimiento general humano. Hay diferentes clasificaciones. En algún momento hablaremos de Peirce, que tiene 4 clasificaciones de conocimiento que están más basados en el proceso, no tanto en el conocimiento, es decir, hay conocimientos X y Y. Pero eso lo vemos después porque puede ser enredado si lo metamos. ¿Hay algo del mundo que no genere conocimiento? ¿Qué creen ustedes? Hablando del conocimiento no en el sentido científico. O sea, las experiencias que tenemos con el mundo no nos generan saber algo, entendiendo como conocimiento el resultado de saber algo. O sea, si tenemos conocimiento como resultado, entonces tener conocimiento es saber algo. Joaquín, levantaste la mano. Profe, o sea, yo creo que de todo se aprende, pero como ya había escrito en la pregunta, en la respuesta, era de que Alza la voz. a veces uno tiene fortaleza que considera que de pronto ya hay un límite de conocimiento, pero luego viene otra persona que hace lo mismo de otra forma. Entonces, aunque ya yo tenga la fortaleza, veo y aprendo de la otra forma en que se hace. Entonces, así hay perspectivas, opiniones y cosas así que lo hacen a uno seguir en constante aprendizaje. Y como todo es relativo, entonces ahí va. Yo considero que siempre se aprende, profe. Jorge, respecto a la pregunta a la que estamos. Sí, profesor. Bueno, respetando la opinión de todo el mundo porque todos pensamos diferente. De hecho, considero que no hay nada igual y todos somos diferentes y pensamos diferente, pero sí se aprende de todo. Todos los días uno aprende de todas las experiencias que vive, para bien, para mal. Ok. Ojo, me gusta mucho por dónde va Jorge. Bueno, por lo menos yo lo voy a conectar a lo que voy a decir y es, todos los días aprendemos algo, todos los días podemos obtener conocimiento. Conocimiento que puede ser visto desde la nosología, que ya desde el punto de vista científico, más epistemológico, ya ahí sí tenemos problemas, ¿no? Porque no necesariamente todo lo que vemos todos los días clasifica como conocimiento científico, pero sí podemos, bueno, algunas cosas quizás, si las vemos como leyes universales, pero algunas cosas que podemos saber en el día. Por ejemplo, yo ya aprendí, ¿qué cosas aprendí hoy? Hoy aprendí que en la notaría quinta, cuando está muy llena adentro, te hacen hacer la fila afuera. Yo no sabía eso. No sabía ni siquiera había visto nunca la notaría quinta. Eso definitivamente, eso no tiene nada de conocimiento científico ahí, ni sería mirado desde la epistemología. Yo simplemente lo vi porque sí. Aprendí que la clínica o el hospital, no sé dónde está detrás, no sé qué lugar. En fin, esos son conocimientos que uno puede aprender a diario que harían parte de la nosología. No necesariamente de la rama de conocimiento o de la definición de conocimiento que obtenemos desde la epistemología, ¿sí? Esa es una manera de verlo. Quizá pueden considerar que no todo genera conocimiento, pero después de que se pueda aprender de algo, podríamos considerar que todo realmente genera conocimiento, si entendemos conocimiento como el resultado de un raciocinio que hacemos, ¿sí? Y en el momento en que yo llego a la notaría quinta y razono y digo, no joda, me vine tarde, debí venirme más temprano porque aquí hacen fila afuera, yo razoné y generé una idea. El día de mañana, cuando Carlos me llame y pregunte, Alex,
¿Qué tan llena va a estar la nota quinta según mañana? Le voy a decir, no joda, Carlos, yo te recomiendo que te vayas temprano porque lo dejan más afuera. De vaina hoy no hubo sol, pero donde haya sol te vas a echar, ¿sí? Esperé como 45 minutos, quién sabe cuánto se pueden esperar. Eso es conocimiento, pero un conocimiento más basado en la experiencia. Ojo, no conocimiento experiencial ni conocimiento sino conocimiento resultado de una experiencia, de un proceso experimental que tuve. ¿Sí? No sé quién me ayuda. Hay algo del mundo que nos genere conocimiento. Cuando obtenemos conocimiento, hay momentos en los que no tengamos conocimiento. Creo que eso está un poco respondido ahí. Vámonos con otra. Todo conocimiento es válido. Hay conocimientos más válidos que otros. ¿Qué me dice nuestro amigo Yomar sobre ese tema? Todo conocimiento es válido. Hay conocimientos más válidos que otros. Yomar, te escucho. Vamos a preguntarle a los que no han hablado mucho. Yomar. Yomar. Parece que Yomar no ha estado, simplemente está orando en su casa para que yo llame a otra persona. No sé cuál de los dos. Amigo Aldemar. Aldemar. Amigo Luis Fernando. Amigo Marco. Ok. Dígame, profe. Sí, lo estoy La pregunta que estaba haciendo. ¿Hay todo conocimiento es válido? ¿Hay un conocimiento más válido que otro? Dependiendo del punto de vista en que lo miremos, profe. No sabría responderle esa pregunta. Hay que responder en el taller. O sea, todo conocimiento es válido, o hay un conocimiento que es más válido que otro. Dependiendo, no sabría responderle la pregunta, profe. Quiero preguntarle a mi amigo Dylan a ver qué me cuenta él. Bueno, vamos con Joaquín. Joaquín. Profe, que, o sea, de la validez si es científico, obviamente sí, si hablamos del conocimiento científico. Si hablamos de, bueno, aunque en ambos, yo diría que hay es como las opiniones y los hechos, profe. Pues si es verificable y contundente y veraz y la cuestión, o sea, por ejemplo, conocimiento empírico y hablando de que no hemos tocado el tema de eso, conocimiento empírico y conocimiento científico, o sea, eso. Entonces vengo yo y digo, no, si yo le muevo al carburador la aguja, va a pasar más gasolina, porque ya eso lo vengo haciendo yo hace un tiempo. Entonces viene alguien que como eso sí se puede probar y todas esas cuestiones, entonces viene y te lo demuestra, entonces sí, ahí no tendría como que más validez uno que otro, pero si no me verifican eso, entonces tendría más validez en la opinión científica que la que yo di que no fue acertada, ¿sí me entiendes? Entonces, dígame. No, dígame. Entiendo a dónde vas, aunque tendría una duda. No sería, si tú que lo has hecho empíricamente o que has desarrollado ese conocimiento de forma empírica, o sea, ¿no sería más válido el conocimiento científico que se ha hecho a través de la experimentación? ¿O crees que estaría en el mismo nivel que tú has desarrollado de forma empírica, por decirlo de alguna manera? No, por eso le digo, claro que el científico tendría un poco más de validez en ese sentido, porque te da la certeza de que es completamente funcional, por decirlo así, o verídico, aunque no sea absoluto, porque puede tener una variante más adelante, pero de momento es lo que hay y hasta ahí ¿sí me entiendes? Listo. Bueno, nuestro amigo Dylan nos dice, todo conocimiento es válido. No, ese es amigo. Nuestro amigo Dylan nos dice, la ciencia no prueba eso, percibir no es igual que conocer. No sé de qué están hablando. Si me ponen en contexto. No, ya eso pasó, eso fue algo que dijo ahí el Guaco y yo contesté, pero eso pasó. Bueno,
Y a mí me llamó la atención porque es que hablar de conocer y de percibir y de... Yo creo que estamos teniendo un problema con lo que estamos entendiendo como conocimiento. Y creo que ahí es donde radica el asunto, ¿no? Porque, ojo, podemos estar cayendo en la idea de decir que el único conocimiento es el científico y que los demás no son conocimientos. Eso me preocuparía un poco, porque todos son conocimientos. Entonces, ahí habría algo que mirar. O no sé si es por ahí por donde iba la respuesta. Lo que sí es cierto, bueno, nuestro amigo Samir dice algo bien bonito, que dice, todo conocimiento es válido desde saber meter un hilo en una aguja hasta manejar un avión. Podríamos decir que es válido según la situación o según la experiencia que determine eso. Sin duda alguna, la verdadera pregunta es si la manera en la que razonamos y la que llegamos al conocimiento nos va a hacer pensar que un conocimiento puede ser más creíble que otro. Y les voy a hacer una pregunta aquí bastante social. Si el amigo Jorge, por ejemplo, se dedica a arreglar celulares y él lo aprendió con el primo en la casa, y el amigo Bader arregla celulares porque hizo un técnico y un tecnólogo en el SENA, y ustedes van a llevar su celular para que se lo arreglen, ¿a quién se lo llevan más rápido? Al tecnólogo. Al certificado, profe. ¿Y por qué? Ay, por la fiabilidad que da, profe. Profesor, déjeme opinar una cosita de rapidez. Dime, Carlos. Le pongo un ejemplo clarito. Nosotros estamos haciendo en la empresa, estamos implementando una VLAN que, bueno, es un tema de red. Estamos implementando eso. Total, que alguien puede hacer lo mismo y ponle tú que el contrato 10 millones de pesos. Pero si entra en un documento con la certificación, puede estar costando alrededor de 50 millones, o sea, 40 millones de pesos más solo por la certificación de que X persona hizo ese trabajo. Porque digamos que estudiaron para hacer ese tipo de certificación. Como de decir, listo, este sistema que acabamos de montar de red está en perfecto estado, no les va a fallar, aquí está el documento. Nada más por eso puedo meter 40 millones más o menos. Garantizado. Bueno, esa es una validación social, ¿no? Esa es una validación social. Estábamos hablando más de validación en el sentido de qué conocimiento podemos decir que pasó por el proceso de razonamiento de una forma quizá más estricta. Tu ejemplo cabe, con excepción de cuando metiste la plata, yo creo que ya eso es una cosa social, no te pago más porque tú eres pero creo que cabe desde el punto de vista de una cosa es el que maneja las redes de una y otra la otra. Sin duda alguna, esa decisión de quién le pago más está justamente basada en el hecho de quién realmente puede probarme a mí de una forma más científica, por decirlo de alguna manera, más investigativa, el conocimiento al que se llega. Creo que me estoy enredando un poquito. Aura había pedido la palabra. Aura, te escucho. Bueno, ahora escribe algo aquí, dice, depende, hay personas que estudian y no le dan a la persona lo que hace. Bueno, o sea, sí, eso puede pasar. Ahora, una cosa bien importante con lo de la educación, ¿no? Yo puedo estudiar y no saber prender una cámara, pero una persona que sin duda alguna leyó, o sea, la educación no va a medir el nivel de tu conocimiento científico, pero puedes tener un conocimiento que sea de carácter científico, que lo hayas desarrollado no de forma intuitiva, sino que definitivamente te hayas preparado para él. Eso es un poco más, no digamos banal, pero de pronto un poco más social. Pero ahora, quería mirar lo que decía Luis Carlos, que Luis Carlos dice, el conocimiento válido es el saber aceptado o reconocido como verdad por una comunidad científica o social de acuerdo con los criterios específicos. Para Piaget, la validez del conocimiento se implica aspectos normativos y condiciones formales o experimentales de accesión al conocimiento. Ahí estamos haciendo como una diferencia tangencial entre lo que sería el conocimiento científico y el conocimiento no científico. Sin duda alguna puede haber una gama de conocimientos cuya validez vaya aumentando, ¿no? El conocimiento meramente intuitivo, meramente perceptual, no va a tener el mismo valor, por decirlo así, en el sentido de que un conocimiento un poco más razonado, ¿no? Más la reflexión que hacemos sobre la realidad, que digo, bueno, si yo hago esto, voy a salir ahora, si salgo ahora, y si sigo posponiendo la clase, existe la posibilidad de que me quede sin transporte, porque en Cartagena, a que yo simplemente diga algo como, voy a seguir hablando porque la clase está buena y vamos a terminar, ¿no? Hay un proceso en el que simplemente puede ser el mero deseo, y hay otros casos en los que razonamos, y hay otros casos que son los científicos. Entonces, sí podría haber una gama,
pero no quiero que lo veamos como validación, como este es bueno o este es malo. Van a haber diferentes situaciones en las que conocimientos de corte más nociológico, es decir, no científico, por llamarlos así, van a ser importantes dentro de la comunidad, ¿no? O sea, la manera en la que la mamá hace la arepa, ese es un conocimiento que no tuvo que haber pasado por la ciencia y sin embargo es valioso a la hora de cocinarlo, más que la persona que va a llegar. Hay un meme muy chévere que me gusta mucho, bueno, ese no vendrá al lugar, pero donde dicen como que ¿quién por aquí es doctor? Y viene alguien, el doctor en lingüística, y dice, yo soy doctor en lingüística, ay, esta persona se está muriendo. Ahí pueden haber conocimientos, de pronto no hay un doctor, pero hay una enfermera, y bueno, una enfermera no, que son paramédicos, no sé, alguien que no tenga el nivel de doctorado, pero cuyo conocimiento va a ser más práctico en el momento. Eso puede verse como validez, pero si lo vemos en una gama, una cosa va a ser el conocimiento que adquiera científicamente y la otra van a ser los otros, para ir cerrando un poco con eso, ¿sí? Entonces, sí pueden haber conocimientos que sean más reconocidos, más válidos, más creíbles, porque hayan sido más ajenos a la persona que lo genera y no hayan estado tan mediados por sus propias percepciones, y eso es importante. Ahora, respecto a lo que decía nuestro amigo Samir, de que todo conocimiento es válido, diríamos más que todo conocimiento es funcional o podría ser funcional según el contexto. Si vemos validez desde esa perspectiva, es viable. Si no, puede haber un conocimiento que sea más válido en el sentido de que entre mayor desarrollo científico haya tenido y teniendo en cuenta, siguiendo las reglas del método científico, que se supone que son la Biblia del conocimiento científico, sea más acomodable que otro. Dylan, te doy la palabra para que cierres con alguna polémica. Mentiras. Profe, no, con respecto a eso, yo tengo que decir lo siguiente. Que haya conocimientos más válidos que otros, pues yo me atrevo a decir que todos los conocimientos son válidos, ya sea desde percepciones sensoriales o ya sea desde un conocimiento lógico universal aceptado. Ahora, ¿qué es lo que sí hay? Hay conocimientos más valiosos que otros, eso sí es verdad. Por ejemplo, como lo dice Luis Carlos en el parágrafo que él cita, pues claro, eso depende del reconocimiento de una comunidad científica. Entonces, por ejemplo, están los neonatos en las clínicas y bueno, ahí se sabe que lo mejor para tener un bebé es ir a maternidad. Sin embargo, no se termina de explicar cómo las parteras, sobre todo en Oriente, que se da mucho, las parteras han tenido ese conocimiento de aprender a traer la vida al mundo y que son a veces capaces mucho más que la misma ciencia médica de ayudar a traer un bebé al mundo. Entonces, sin embargo, si bien el de las parteras no es un fenómeno que ha sido muy estudiado, pues el fenómeno de que los niños nazcan en una clínica en maternidad, pues es un poco más valioso, más valioso que esta percepción adquirida de las parteras. Entonces, yo no diría que hay conocimientos más válidos que otros, sino que hay conocimientos más valiosos que otros. Hay una cosa muy bonita de lo que estás diciendo, y es que es muy viable considerar que las parteras, sin haber sido estudiadas ellas como fenómeno científico, puedan haber desarrollado técnicas que incluso superen habilidades médicos, y que el único problema sea, y allá vamos con la validación científica, y que el único problema realmente sea que no haya habido un estudio científico que los avale desde una universidad o algo por el estilo. Eso es muy cierto, y eso pasa mucho. Así, profe. De hecho, disculpa, y vino algo más bonito lo que tú dijiste, Dylan, porque yo tuve la oportunidad de entrevistar a una partera en María la Baja, y de hecho ella hasta sabía, o sea, sin hacer una ecografía, ella podía decirte qué tipo de sexo iba a ser, si era varón o era hembra. O sea, ella a través de una serie de procesos pudo identificar qué tipo de sexo era el bebé. Ese hecho es muy interesante, Bader, porque muchas veces esos procesos están basados en el método científico, solo que nadie los ha tenido en cuenta. Por ejemplo, la tipa ha observado 300 mujeres embarazadas durante todo el tiempo, ha sistematizado en su cabeza de forma rigurosa cómo ha sido cada una, ha hecho unas conclusiones, se ha alejado de su propia realidad, no ha tenido en cuenta sus partos. De alguna manera ya está siguiendo muchas reglas del método científico. Lo que pasa es que no pertenece a una universidad. Eso es un dato bien interesante. Y aún, profe, sin ella, sin la mujer no tener barriga, sin de pronto tener náuseas ni nada, ella tenía contacto con una mujer y le decía, tú estás embarazada y tienes tanto tiempo. O sea, es una cosa impresionante. Ok, cuando hablamos de validación, para cerrar con eso, es entre los varios conocimientos, el más fiable sería el científico, sin duda alguna. Pero no habría ninguna razón para no considerar
que los otros métodos aprendidos por la experiencia, por ejemplo, ese método que es un poco más, no experiencia en el sentido de experimentación o de lo que están hablando ahorita de conocimiento experimental, sino de el mucho recorrer que te va generando cierto conocimiento, que es un método de alguna manera tradicional, de tradición, no significa que sea malo, ¿no? Sino que no ha pasado por el proceso científico. Entonces vamos a reconocer y vamos a considerar válido, o podemos ponernos en los términos de Dylan, valioso, de que vale más para la sociedad y es más reconocido desde el punto de vista social, pero sin duda alguna sí puede pasar, y en ese sentido es que yo estoy entendiendo válido, como válido desde el punto de vista de ha pasado las reglas del conocimiento científico, del método científico, y en ese sentido lo consideramos más valioso. En el caso de la partera es que realmente no se ha sometido al método científico. Si la sometemos, quizá ya lo está cumpliendo, y quizá por eso tiene ese conocimiento. Dicho eso, hasta eso llegamos por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Creo que estuvieron súper participativos, pero yo creo que ya por hoy es suficiente. ¿Listo? Yo me tengo que ir, está lloviendo y la verdad yo vivo, no sé ni en dónde vivo en este momento de mi vida. Bien, profe. Feliz noche, profe. Profe, confío por ahí. Pero bueno, gracias. Ay, nos vemos. Profe, cada tanto colectivo es 7 pesos, profe. Buenas noches, Alex. Quiero aclarar que hubo una, Carlos, saludos. una amplia participación. Yo voy a tenerla en cuenta y también voy a tener en cuenta quienes no participaron. Muchas gracias por su participación. Hasta luego. Profe, mañana a las 4 Estamos hablando hoy de